Bueno, buenas tardes. Um pouquinho mais de português agora, ok? Vamos para a mesa 4, onde vamos ter a exposição de 3 trabalhos. Todos os 3 serão online. O Maria Inês Serraê, que vai falar sobre estudos de parentesco em psicoanálise. João Felipe Domiciano, la teoria del mito em Freud e Lacan, de lo endopsíquico a la estrutura del lenguaje. Silvana Salcos, el campo del sujeto, las implicancias de la propuesta de la sublevación del sujeto de Jacques Lacan en el campo do laço social. Uma breve apresentação. Maria Inês Serraê é membro de Apolo La Plata. João Felipe Domiciano, ele é psicanalista, doutor e mestre em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, São Paulo, com estágio doutoral na Universidade de Paris, sócio de Apolo, Brasília, e membro do grupo de pesquisas Outro Lacan, em São Paulo. É autor do livro A Anatomia Torcida dos Mitos, Perspectivas da Antropologia Estrutural à Clínica Psicanalítica. Silvana Salcos é psicanalista, membro de Apolo Internacional. Ahora sí. Ok. Bueno, ahora sí, buenas tardes. Tenemos una superposición de sonidos. Bueno, el título del trabajo es Estudios de Parentesco y Psicoanálisis. Voy a tratar de leer un poquitito rápido para no perder tiempo, cualquier cosita me paran. Algunos autores provenientes de la antropología y de los estudios del género consideran el psicoanálisis como un saber referido al problema del parentesco. Ahí vendría la diapositiva número 2. Jean Bestard, que es Club de Parentesco y Modernidad, plantea que en la sociedad industrial la identidad subjetiva pierde el estatus fijo y permanente que intentara en la época premoderna, en función de lo cual se instala en la cultura occidental el sentimiento de nostalgia por la estabilidad que proporcionaría el parentesco, o sea, identidad, permanencia, tradición, satisfacción emocional, etc. Con la profundización del individualismo en la posmodernidad, el sentimiento de nostalgia por la familia nuclear, en este caso, tendería a profundizarse. En este contexto histórico-social en el que el Estado se encarga cada vez más de la educación, la economía y las determinaciones jurídicas, el parentesco, o sea, la de la familia nuclear, solo le quedaría al parentesco, solo le quedaría como función la domesticación de los sentimientos y de las pasiones, y entonces surgiría el psicoanálisis como una especie de discurso del parentesco. En esta misma línea argumentativa existen autoras como Judith Butler o Gail Rubin que proponen como una teoría al psicoanálisis, lo proponen como una teoría de reproducción del parentesco, con una fuerte crítica a la teoría típica como determinación de una forma de parentesco, que plantearía un orden simbólico, atemporal y normativo. El trabajo propuesto busca indagar de qué modo el PIC de Apolo podría responder a estos cuestionamientos, teniendo en cuenta que incluye entre sus conceptos articulados la diferenciación entre el A mayúscula y el otro histórico y encarnado, constituido al menos en 3 generaciones, lo que involucra la dimensión del parentesco. La presente investigación en curso retoma los problemas planteados desde las disciplinas referidas, invitando a interrogarnos sobre la posibilidad de trabajar desde el PIC con una o más teorías del parentesco formuladas en antropología. Se tomarán en principio los aportes de 2 exponentes del campo antropológico contemporáneo que no están articulados en la obra de Lacan,
Esto es, David Schneider y Madeleine Strater. El parentesco desde el mito o el mito del parentesco. En la clase del 18 de febrero del 70, del seminario 17, Lacan refiere a un análisis de los años 70 a 3 personas del país de Tosco, que habían pasado su infancia allí. Dice no haber podido encontrar ninguna huella de las costumbres y creencias tribales. En sus análisis no pude hallarlo olvidado, dice Lacan. Su inconsciente funcionaba de acuerdo a las buenas reglas del Edipo. Según nos comenta, era el inconsciente que les había vendido junto con las leyes de la colonización. Forma regresiva del discurso del amo. Su inconsciente no era el de sus recuerdos de la infancia, sino que su infancia era vivida retroactivamente con nuestras categorías. Resulta evidente que Lacan encuentra un grave problema en el planteo teórico del complejo de Edipo freudiano formulado como universal y ahistórico, ya que señala en este momento algunas de sus consecuencias problemáticas a nivel de la cura en algunos de sus casos y constata que se ha favorecido el olvido a partir de una operación teórica inscrita en el sentido de la cultura eurocéntrica y colonial. En este punto, Lacan coincide con varios de los pensadores y pensadoras actuales que ponen en jaque con sus críticas el universalismo del psicoanálisis y su desconocimiento de las variaciones culturales. Wagner, por ejemplo, en su escrito El grito de la Antígona, se interroga, citando a George Steiner, ¿qué pasaría si el psicoanálisis hubiera tomado a Antígona en lugar de Edipo como punto de partida? Edipo, para Wagner, determina una forma de parentesco. Se institucionaliza como orden simbólico atemporal cuando el parentesco para ella es social. Una idea similar aparece en el libro La otra mitad de Dios de Ginebra Bonpiani, quien se pregunta cómo hubiese sido el castillo del psicoanálisis si se hubiera basado en la historia galénica de Enkidu, Gilgamesh y Umbaba. El PIC, elaborado por Alfredo Edelstein en Apola, nos aporta conceptos articulados que permiten avanzar sobre este obstáculo diagnosticado por Lacan y por tantos referentes de la filosofía, antropología, feminismo, teoría de género y ciencias sociales. Al sustituir la dimensión del parentesco pensada desde un mito por su estudio desde la perspectiva estructural. En sus conceptos articulados distingue el otro escrito con todas las letras del A y del A barrado y plantea que no hay sujeto sin otro en una relación de inmixión e indistinción, que hay diferencia entre el otro histórico y encarnado y el lugar o sitio del A mayúscula, según la escritura del álgebra lacaniana, que indica la batería, tesoro, enjambre y conjunto significante. Y también distingue al padre en tanto genitor del nombre del padre y a la madre biológica de la madre, escrita con mayúscula como encarnadura del otro. Y se aclara también en los conceptos articulados que este otro encarnado está articulado al menos en 3 generaciones y que a la repetición se la considera como repetición de la falla en 3 generaciones. Ahí vendría la otra diapositiva, la 3, la siguiente. Entonces, madre como encarnadura del otro, es decir, del otro histórico, por lo tanto encarnado en alguien, involucra sin embargo a las generaciones precedentes. Es imposible entonces definir al otro de acuerdo a estas coordenadas en términos de un individuo en su singularidad. En su libro No hay sustancia corporal, Alfredo Edelstein define a este otro como los personajes que han representado y representan la autoridad y la incompletud del A y del A barrado en cada caso particular. Y también en el curso El cuerpo del psicoanálisis, que es el antecedente de este libro, Alfredo Edelstein propone que el concepto de la langue de Lacan puede considerarse como una categoría equivalente a la noción de otro, que se distingue como la encarnadura del A
mayúscula como conjunto de significantes para cada caso, siempre tramitado en 3 generaciones. La langue se presenta en el psicoanálisis de Lacan, y ahí vendría la diapositiva 4, son algunas citas del seminario 24 que no voy a leer por falta de tiempo, pero que las pongo como referencia para estas articulaciones conceptuales. La langue se presenta en el psicoanálisis de Lacan como una categoría que no trabaja la sociología ni la antropología y que el psicoanálisis puede aportar a dichas disciplinas en un trabajo interterritorial. Ahora Lacan, el parentesco de Lévi-Strauss a Needham. Es sabido que Lacan, apoyado en la teoría de la alianza y el análisis estructural de los mitos de Lévi-Strauss, sostiene la fuerte propuesta de abandonar la versión monolítica del mito de Edipo freudiano para concebir las relaciones de parentesco y analizarlas desde el método de descomposición estructural. El modelo que Lacan utiliza para analizar la repetición de las configuraciones significantes en la historia particular que se articula en el análisis de las cadenas generacionales y de la legalidad y regularidad a la que responden, es justamente el abordaje estructural levi-straussiano del mito. En la reescritura de la historia, en un análisis, se establecen las relaciones oposicionales entre los elementos de la cadena significante, tomando la historia particular en su dimensión de mito, no necesariamente edípico. Bueno, ahí veo que aparece la cita de Lacan. Bueno, la historia particular, les decía, se elabora en su dimensión de mito, pero no necesariamente edípico para Lacan, entendida esta historia como un conjunto de versiones del mismo en donde se despejan haces de relaciones entre sus términos que configuran un juego de repeticiones. Este es Lacan siguiendo a Lévi-Strauss, está en el mito individual del neurótico que conocen y fundamentalmente en el seminario 8 cuando trabaja la lógica de las 3 generaciones. Ahora vendría la diapositiva 5. No sé si se puede pasar. Ahí estamos. Sin embargo, en el seminario 24, en la clase del 19 de abril del 77, que les estoy refiriendo, a Lacan le hace falta rescatar a un crítico de Lévi-Strauss, que es Rodney Needham, para subrayar el carácter no universal del parentesco. Se apoya en el libro El parentesco en cuestión, que es de 1971. Lévi-Strauss, el antiguo referente de Lacan, uno de los principales referentes de Lacan en antropología que estudió el parentesco, como les decía, consigue el parentesco en todas las sociedades a partir del funcionamiento de la alianza como forma reconocida de unión sexual, de la prohibición del incesto y de la división sexual del trabajo, como universales, ¿no? Propiedades universales. Pero Rodney Needham y también Edmund Leach demuestran en contra de Lévi-Strauss que no hay parentesco, ya que no hay definiciones universales de matrimonio e incluso hay sociedades que no poseen esa expresión. En las diferentes culturas los derechos no se transmiten en correspondencia con un único tipo de descendencia, ni los derechos, ni las obligaciones, ni las propiedades, ni la herencia. Es decir, con un solo tipo de descendencia, sea matrilineal, patrilineal, etc. Y el término incesto es un concepto sociológicamente equivocado y no es universal, atendiendo a la diversidad semántica derivada de cada una de las lenguas. Por lo tanto, el parentesco se caracterizaría como intraducible y resultaría imposible establecer correspondencias entre los términos de las diversas culturas, ya que el parentesco estaría determinado por cada lengua. Ahí sí, vamos a la otra diapositiva, si se puede. Bueno, igual, ahí está, es otra cita de Lacan, de la misma clase. Con el apoyo de este punto de vista de Rodney Needham, Lacan establece entonces que la lengua y el parentesco están articulados. La lengua está estructurada y su estructura elemental es de parentesco. Pero los analizantes que no hablan más que de sus parientes próximos desconocen las relaciones específicas con ellos y entre ellos.
Ese es el punto que le interesa señalar a Lacan. Plantea que ningún analizante nota la especificidad, la particularidad que lo diferencia de otros analizantes en su relación con sus parientes más o menos inmediatos. Es evidente que la teoría del Edipo universal inmiscuida en la cultura puede tener el efecto de opacar y censurar estas diferencias como en los pacientes del alto tono. Se apoya entonces en el cuestionamiento del parentesco universal de Needham para plantear que lo censurado es justamente la relación específica que se entreteje con los parientes más cercanos en cada analizante. Entonces, en Lacan encontramos al menos dos pasos. Ahí se puede pasar a la siguiente, que es otra cita también de la misma clase. La sustitución del mito de Edipo freudiano como clave para interpretar las relaciones de parentesco por el análisis estructural sería el primer paso, y el establecimiento necesario en las curas de las relaciones específicas con los pacientes próximos, es decir, la estructura particular de la lengua o la langue en cada caso. Ahora vendría la siguiente, y es el último subtítulo, la siguiente diapositiva estaría bárbara, ahí está, que le puse el título en apoyo a la concepción del parentesco derivada de los conceptos del PIC, David Schneider como representante del antibiologicismo y Marilyn Strathern anti-individualismo. La diapositiva los ubico más o menos en una línea temporal en relación a los referentes más clásicos en antropología sobre estudios de parentesco. Los años 70, entre los años 70 y 90, y Marilyn Strathern, que está viva, sigue desarrollando sobre este tema del parentesco en términos muy profundos. Son dos referentes de estudios de parentesco que Lacan no toma. Bueno, vamos a la siguiente, si se puede, la siguiente diapositiva. Ahí está. David Schneider, antropólogo estadounidense, profundiza el cuestionamiento de la categoría de parentesco desde el campo de la antropología cultural. A partir del análisis de la cultura de los Yap, plantea que los símbolos que definen a una persona como pariente se usan también para quienes comparten una misma nacionalidad o religión. No existiría el dominio diferenciado del parentesco, ¿no? Lo sigue a Needham, referente de Lacan. No existiría el dominio diferenciado del parentesco, ya que se hallaría entremezclado con la dimensión de lo jurídico, la nacionalidad, lo político y lo religioso. En esta revisión crítica de los estudios de parentesco postula que la antropología se ha basado en un prejuicio etnocéntrico, la fuerza de la sangre, dice Schneider. Ya que la categoría de parentesco fundada en las relaciones de filiación o alianza suponen que estos lazos se definen únicamente en función de la procreación y las relaciones sexuales entre hombres y mujeres. Por lo tanto, el modelo es exclusivamente el parentesco biológico que Schneider considera proveniente de la cultura europea y occidental. Los parientes, por ejemplo, la relación entre padre e hijo, se definen por compartir la misma sangre y por el acto de la procreación y reproducción sexual únicamente. El postulado de Schneider es: la sangre para esta cultura es más pesada que el agua. Según este modelo, el parentesco se concibe como un estatus. Ahí sí se podría pasar a la siguiente diapositiva. Es una cuestión de ser, que se establece a partir de compartir la misma sustancia biológica. Entre los Yap, en cambio, se presenta otro modelo, que implicaría concebir el parentesco como proceso. Las relaciones se configuran a partir de acciones y papeles que se cumplen y no por estados de ser. Por ejemplo, la relación padre-hijo es reversible cuando el hijo es adulto y el padre anciano, que necesita protección. Y los lazos entre la gente se constituyen a través de la tierra, que se instituye como símbolo a través del cual se expresan las relaciones. La relación a la tierra es una forma de actuar y de hacer, no de ser. La gente pertenece a la tierra, no la tierra a la gente.
La gente pertenece a la tierra, la casa, y el alimento que se produce como sustancia compartida no es necesariamente producto de la reproducción. Esta versión del parentesco como sistema de símbolos y significados que dan forma a la acción, imbricado con otras dimensiones culturales, nos puede ayudar como analistas a protegernos del prejuicio biologicista en la orientación de las curas. Es decir, la superposición del término padre con el progenitor biológico, por ejemplo, y a la vez, por otro lado, nos muestra el parentesco en su textura del lenguaje, que es lo que planteaba Lacan en 1977. Es frecuente, cabe añadir, que en antropología se lo define al parentesco como un idioma en el que se formulan las relaciones. En particular, Schneider lo concibe como una instancia cultural que no define el ser de ningún individuo, sino los roles y personajes móviles que se plantean en función de acciones y actitudes culturalmente condicionadas. En el mismo sentido, el psicoanálisis que el PIC propone plantea los términos de la escena del otro histórico, como les recordaba al principio, como intergeneracional, como significantes, al modo de personajes cuyos valores están sujetos a las variaciones de la trama textual y del acto interpretativo. Es así como cualquier valoración positiva o negativa en términos de amor, odio, rechazo, aceptación, padecimiento, goce, alivio, falta, exceso, etc., que recaiga sobre un personaje histórico, puede mutar de modo tal que, por ejemplo, un padre, madre, hermano, esposo, etc., nunca cuente como igual a sí mismo en tanto significante. Un pariente, por ejemplo, valorado como canalla, puede dejar de serlo y viceversa, en función de la variabilidad de las versiones textuales de la historia producidas por el acto interpretativo y el advenimiento de los nuevos efectos de verdad, que Lacan designa como varité con su neologismo. Por último, la diapositiva siguiente presenta a Marlene Strater, que a partir de sus investigaciones, ella es británica, en la sociedad melanesia distingue el funcionamiento de la persona ego como centro de la red de relaciones en el mundo occidental que ella llama euroamericano. La persona occidental como sustancia irreductible que se relaciona con otras personas, sustancias, distinguida entonces de la persona en los pueblos melanesios. En esta región, en la Melanesia, la persona es idéntica a las relaciones, es fruto de sus relaciones y estas forman parte integrante de ella. El kamo, traducido como entidad viva por Lenhart, que es el antropólogo que lo estudia inicialmente, referido por Lacan en función y campo de la palabra, el kamo solo alcanza la existencia a través de sus relaciones. Strater, en 1988, toma el término dividual, la última diapositiva creo, la siguiente, toma el término dividual de otro antropólogo que lo desarrolla en 1976, Maquin Marriott, y que luego lo releva también en otro sentido Gilles Deleuze. Término dividual lo toma de entonces de Maquin Marriott para caracterizar la persona melanesia. Marriott lo estudió en el funcionamiento de la persona en los hindúes. La persona melanesia es múltiple y social, nace y depende de otros. Es el lugar, es espacial la persona melanesia, es un espacio plural y compuesto de las relaciones que lo producen. Una persona aparece como una versión de otros que lleva dentro. Cuando se reproduce genera diferenciación, se crea un conjunto de relaciones diferentes. O sea, no nace un individuo, nace un conjunto de relaciones diferentes. Y la socialidad a la vez es singular y plural. O sea, no corren ni las categorías de individuo-sociedad, ni la idea de que la sociedad domina al individuo. Plural y singular son lo mismo. La acción colectiva, por ejemplo, cuenta como una, o sea, sería individual, ya que se eliminan las diferencias, por ejemplo, en un rito, en un culto, en una organización masiva. Sería una sola, un individuo.
Y el género es muy interesante porque en los melanesios consiste en un movimiento a partir de una androginia inicial, una dualidad interna individual que se transforma y se vuelve individual en presencia de otro diferente que opera como la causa que la provoca, que es pasiva y externa. Es muy interesante porque la causa está en el otro. Este compuesto individual de elementos masculinos y femeninos netamente plural se elimina y se eclipsa ante la presencia de otro diferente. Respecto del parentesco, en este modelo, un recién nacido es un ser del pasado, reencarnación de un ancestro, y es a la vez un ser genérico, encarnación del espíritu del clan. Y ante un cambio de residencia de los padres, los hijos se conciben como miembros del clan de la nueva región en la que se han nutrido con sus productos, ya que el alimento es el elemento básico de composición de la persona. En este modelo tampoco la sangre es condición de filiación. La noción de persona individual, y esta es la última reflexión, la noción de persona individual se aproxima claramente a la de inmixción de otra edad trabajada desde el PIC y nos aporta otra referencia no individualista para pensar las posibles analogías y homologías con el trabajo de la langue o la lengua en cada caso como escena del otro histórico, intergeneracional y plural. La apuesta es por un psicoanálisis que conciba el parentesco desde una perspectiva científica, dejando caer el recurso a la universalidad arquetípica del mito. Hasta acá llegué. Muchas gracias, Maria Inês. Agora vamos escuchar João Felipe. Sou eu, então? Não estou escutando vocês. Sim, João. Agora eu vi. Bem, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. Um segundo, gente. Uma coisa, eu vou iniciar aqui. Vocês me escutam bem? Sim. Tá bom, eu vou sair daqui da tela para passar para os slides. Vocês estão vendo os slides também? Está sendo possível ver os slides, gente? Sim, João, tudo bem. Tá, então vamos lá. Vamos lá, qualquer coisa vocês me escrevem. Então, pessoal, eu vou falar então sobre essa pesquisa que eu retomo por ocasião da publicação recente, um livro. Vocês estão me vendo? Não, né? Vocês estão vendo os slides. Deixa eu só... bem, depois eu mostro o livro, né, que é uma pesquisa que eu realizei, e eu vou trazer um recorte aqui um pouco bem delimitado, né, dessa diferença entre a teoria do mito em Freud e Lacan, que eu chamei dessa... subtítulo do endopsíquico, a estrutura da linguagem. Então, vamos lá. Começaria, né, como a Maria Inês bem colocou, né, trazendo por que os mitos, numa citação aqui do Lacan, número 8, em que Peraí, gente, eu estou um pouco perdido aqui. Vocês estão me escutando? Então, João, por favor, você fala mais devagar? Estou ouvindo vocês. João? Estou sem referência. Só um segundo, gente. João? Oi, está me escutando? Você pode falar mais devagar, gente, por favor? Desculpa. Obrigada. Estão me ouvindo? Ixi, eu não estou... Bem, pessoal,
Alguém poderia acenar para mim, só para falar se está me ouvindo, porque eu não estou ouvindo vocês. Ah, perfeito, tá bom, eu vi alguém se mexer. Obrigado. Então tá, ok, voltei a uma resposta. Então, obrigado. Então vamos lá, por que os mitos? Eu trago essa citação do seminário 8, em que o Lacan trata, ele diz que a gente não tem como tratar da análise sem encontrar em alguma dimensão a função do mito, né? Ele fala isso desde os primeiros passos do Freud, né? E não tratar do tema não impediria a experiência de ser uma experiência analítica, mas seria uma experiência que esquece seus termos, né? Então, em alguma medida, tem um diagnóstico aqui de um esquecimento da psicanálise, dessa temática, né? Segundo Lacan, no seminário 8. E aí eu concordaria aqui, num dos raros momentos em que concordo com os Zafiropoulos, com essa leitura de que o sentido do projeto, né, global de retorno a Freud seria o de reintroduzir o mito, né, no coração da experiência analítica, né, não só o mito de Édipo, mas, como bem lembrou a Marinês, né, colega, o mito trazido pela via do Lévi-Strauss. Né, a primeira grande, a gente poderia colocar assim, né, a primeira grande referência estruturalista enquanto forma é essa conferência, o mito individual do neurótico, né, em que o Lacan vai trazer o mito individual, esse sintagma levi-straussiano, para trabalhar o caso do homem dos ratos, né, de 53, um pouco antes de Função em Campo. E, então, para começar a conversa, traria uma definição operativa de mito, né, então mitos seria a palavra grega para palavra, né, mas a palavra posta em ação. Não é um discurso racionalmente orientado, como logos, nem um discurso que diz da origem de uma determinada etnia, de um povo, como epos, né, da qual deriva a epopeia, mas mito seria uma palavra posta em ação, uma palavra essencialmente oral, né, mas, a partir daí, um relato, pensando nos mitos coletivos, de tempos imemoriais, né, contados antes ou depois de qualquer testemunha, de qualquer pessoa que poderia narrar em primeira pessoa. Né? Então, o mito ele tem algo, um disse que, né, algo muito próximo, fala-se sobre, né, nessas coletas de narrativas mais tradicionais. Mas que também diria de uma estrutura atual, presente e permanente no mundo. Então, o mito ele também diria de um tipo de narrativa que falaria da ordem das significâncias, né, como Lacan vai trazer no seminário 3. Mas tem algumas características que vão se decantando dessa questão, e o Lévi-Strauss é o primeiro antropólogo a levar às últimas consequências essa análise narrativa, né, ele vai perceber que, apesar, né, de tão arbitrários, esses mitos eles têm traços que se reproduzem em diferentes cantos do mundo, né? E aí a questão da recorrência, de alguma forma, traria, né, faria dele um fato cultural que teria uma extensão antropológica. Aí a analisar qual seria a aspiração universal dessa categoria, né? Que já adianta o Lévi-Strauss e, consequentemente, o Lacan vai trazer a noção de estrutura aí. Mas, ainda continuando a teoria do mito, né, essa é uma citação do seminário 4, ela teria como encaminhamento a possibilidade de se decantar as regras de transformação que operam nessas narrativas. Né? Então, o Lacan vai nomear isso como um tipo de fecundidade próxima às matemáticas. Esse é o passo 1, assim, diria, né, da proposta lévi-straussiana aqui de análise do mito, mas vou apresentar um pouco mais à frente. Dito isso, colocaria que os mitos, né, eles entram na conversa aí, Lévi-Strauss, Lacan, como trazendo um horizonte de questões entre universal, particular, histórico, ahistórico, estrutural, contingente, individual, coletivo, social, subjetivo, que quer que nomeemos assim, né, mas de alguma forma uma tensão que traz esse horizonte de questões. Dito isso, antes de voltar ao Lacan e a teoria tal como ele vai apresentar, colocaria como aparece a teoria do mito em Freud, né,
a gente viu na primeira citação que o Lacan falou, olha, desde os primeiros passos da psicanálise, o mito já estava lá, e aqui a gente tem a primeira remissão à noção do Édipo, e ao mito de Édipo, numa carta ao Fliess, de 1897, momento em que... Gente, vocês estão me ouvindo bem? Está caindo o mundo aqui, estou preocupado com a conexão. Mas qualquer coisa vocês me avisem aí, por favor. Falem que eu estou vendo vocês. Então, nessa carta do Freud, ele vai trazer essa ideia de que a narrativa do Édipo Rei captaria uma compulsão que todo homem reconheceria, portanto, uma extensão antropológica, aí, né, uma extensão universalizante, e que ele teria reconhecido em si mesmo. Né? Então, de alguma forma, não é só falar da narrativa grega, mas uma narrativa que diria de algo potencialmente universal na leitura freudiana. E logo em seguida, essa menção, então a gente está falando do momento em que ele vai questionar a sua neurótica, ele traz a ideia dos mitos endopsíquicos, né? Então, seria uma percepção interna que o sujeito teria do seu aparato psíquico e que projetaria, né? Até aí tudo dentro da topologia freudiana, dos termos dentro, fora, percepção interna, o que quer que isso seja. Mas o interessante é que o Freud, e aqui num próximo momento, na psicopatologia da vida cotidiana, ele vai trazer essa ideia de que a ciência poderia, então, retransformar essas narrativas em psicologia do inconsciente. Né? Então, teria algo a se escutar aí que seria da ordem de uma psicologia desse endopsíquico, né? O que quer que isso seja. Enfim, essa é uma proposta freudiana que a gente vai ver ela se estender até chegar, por exemplo, em Totem e Tabu, quando ele vai buscar ancorar a universalidade do complexo de Édipo à origem das sociedades, da hominização, num nível em que ele até chega a elevar, a gente poderia questionar isso, o mito à categoria de método, né? Mas esse é um segundo momento. Então, trazer aqui o Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss, acho que todo mundo aqui conhece, mas uma faceta que é pouco identificada é o fato de que ele se dedicou pelo menos 40 anos aos estudos dos mitos. Né? A gente conhece estudos parentescos, que a Inês tão bem trouxe, os estudos do totemismo, né, dos rituais, mas dos mitos em si, a gente acompanha desde o início dos anos 50. Né? E o primeiro grande texto que ele vai dissecar a noção de mito é de 55, é um texto em que ele coleta frutos de cursos que ele dava desde do 51, 52, e que o Lacan acompanhou, né? Mas ele vai justamente falar da necessidade de ampliar uma lógica para reconhecer a estrutura do mito, e aqui ele vai trazer uma definição que vai ser essencial para a leitura lacaniana, né? Essa definição de que o mito seria uma tentativa sempre renovada, já que é da ordem da fala, do discurso, de responder a um enigma. O enigma seria uma questão de precário tratamento discursivo, né, que constituiria, então, esse centro articulador. Né? Então, o que a gente teria aí é essa ânsia, que foi aqui traduzido por desfase no Google Translator, essa ânsia entre a possibilidade de enunciação e a impossibilidade de resposta unívoca. Né? Nesse sentido, o Lacan ele vai, de alguma forma, sintetizar nessa frase que ele endereça ao Lévi-Strauss, falando que o mito seria uma equação sob uma forma significante de uma problemática que teria que deixar algo em aberto, respondendo ao insolúvel, significando a insolubilidade, proporcionando, assim, o significante do impossível. Né? Essa aqui é a síntese lacaniana da conversa. Mas, voltando ao Lévi-Strauss, ele vai, então, nesse texto das estruturas dos mitos, trazer quais seriam as suas particularidades, as suas unidades constitutivas mínimas, né? A Marinês, ela colega, trouxe agora uma passagem sobre isso, mas o que é interessante de reconhecer na noção de mitema
é que ela tem uma ampliação da lógica da linguística para fatos um tanto mais menos delimitados, digamos assim, né? Porque o que essas grandes unidades vão trazer, os mitemas, seriam relações entre relações, né? Fragmentos de história, tensões entre personagens, que teriam, então, uma função significante. Esse seria um grande passo na teoria levi-straussiana e na leitura estruturalista, de passagem do que era a análise do parentesco para uma análise em termos de uma estrutura que escapa ao campo, digamos assim, de um certo funcionalismo, né? Então tem gente que vai ler as estruturas elementares do parentesco como uma obra pré-estrutural, né, pré-estruturalista até. Enfim, isso são vertentes de leitura, é tudo para dizer que aqui tem uma ênfase muito maior no campo da estrutura formal, de uma leitura passível de matematização estrita, né, que o Lacan ele celebra tanto, já chegamos nisso. Mas então o Lévi-Strauss ele vai apresentar um modelo espacializado de como que seria possível então decantar essas unidades significantes nas narrativas míticas, é uma análise de discurso, né, que o Lévi-Strauss ele vai propor. Então ele vai trazer essa que seria uma fórmula de transformação própria a esses conjuntos de narrativas que ele vai nomear como fórmula canônica do mito, né? Então a gente teria oposições entre oposições, do lado A e do lado B, né? Fx de A aqui, do lado 1, seria um conjunto de oposições entre relações, né? E do outro lado a gente teria então um campo de transformação dessas oposições em outros tipos de oposição, mas com uma condição que seria essa dupla torção final, né? E essa dupla torção final, assim, acho que isso está bem trabalhado no livro, enfim, foi uma pesquisa extensa, mas ela só diria de um elemento que seria heterogêneo aos demais e que, de uma forma, ele retomaria as outras oposições e reorganizaria todo o campo, né? Trazendo em si um lugar de impossível. Enfim, eu acho que é o que daria para apresentar nesses poucos minutos. Mas, então, Lévi-Strauss ele vai trazer esses mitemas articulados no campo a partir do mito de Édipo, né? Simplesmente porque era um mito muito conhecido, diz ele. Podemos questionar isso. Mas eu fiz aqui uma anotação que não está no texto, mas que a gente poderia, então, aprender, né, do que seriam essas articulações dentro do grande mito de Édipo. Mas tudo isso para, então, enfim, apresentar que tem ali uma fórmula que traz uma matematização da noção de mito, e que o Lacan, então, né, que trago essa primeira citação, a citação em que ele está falando com o Lévi-Strauss, ele fala, olha, o relevo da coisa foi tão apreciado por mim que eu fui de imediato aplicar isso, essa grade, né, aos sintomas da neurose obsessiva, em especial o caso do homem dos fatos, né? Ele ainda coloca aqui com total êxito, né? Mas isso para dizer que foi de fato algo que marcou então essa primeira empreitada lacaniana da lógica estruturalista, né? Pensando que o Lacan já tinha acesso às estruturas elementares há um bom tempo, né? Mas de qualquer forma, em 53 a gente tem essa leitura do mito individual do neurótico, em que ele vai trazer a ideia de que o mito seria uma formulação discursiva de algo que não se pode transmitir na definição de uma verdade, né, no sentido de verdade um pouco mais. Então seria a fala que não pode aprender a si mesma, que só a partir do movimento da própria fala uma verdade se decanta, né, mas teria algo aí que poderia se expressar de uma maneira mítica. E aí, no caso do Homem dos Fatos, então, ele vai trazer a ideia de que teria essa constelação original, que seria a cena 1, né, o primeiro par de oposições, que presidiu ao nascimento do sujeito, seu destino e quase sua pré-história,
quer dizer, as relações familiares fundamentais que estruturam a união dos seus pais. Então, essa constelação original demonstraria ter uma relação muito precisa e talvez definível por uma fórmula de transformação, essa é a aposta que ele está fazendo aí, com o que parece como o mais contingente, mais fantasioso, né? Ele está trazendo aqui o modo como aí o neurótico teria, né, se inscreveria nessa determinação significante. Então ele vai trazer aqui esse roteiro imaginário que teria, então, reproduziria a relação inaugural modificada de uma certa tendência. Ele está, de alguma forma, né, enfatizando o valor de pensar essas duas cenas e a determinada tendência, uma fórmula de transformação, como um modelo interessante para se pensar esse fluxo, né, entre diferentes narrativas. Lembrando que é isso, mitos são conjuntos, várias narrativas em torno de uma questão, né? Então, isso para dizer que no Lacan, nesse primeiro momento, o mito ele teria, seria um modelo discursivo que aprenderia, né, poderia abordar um real lógico que escapa a uma mera indexação simbólica. A gente poderia pensar o mito como uma narrativa, nesse sentido homóloga à noção de verdade, né, que só se expressaria parcialmente, semidita, daí esse lugar do mito como algo essencialmente tal. Também uma narrativa que vincularia o sujeito a essa constelação original que presidiu o seu nascimento. E aqui a gente já tem uma diferença entre o Freud e o Lacan, né? Uma diferença importante que a teoria do mito do Lévi-Strauss traz. Para o Freud, o campo do universal seria articulado à forma do mito édipo, digamos assim, né? Para o Lacan, o Édipo seria um mito entre outros possíveis que organizariam outras sociedades, outras formas de vida, com diferentes modalidades de mal-estar, sofrimento, sintomas, mas isso é uma outra possibilidade, né, de outros mitos. A gente não precisa se restringir ao mito edipiano. Também colocaria aqui que o mito ele seria um modelo interessante para pensar a lógica do neurótico, né, então é isso. Narrativas em torno de uma questão central, questão sobre o enigma do desejo do outro, né? A gente está falando aqui de tentativas de responder a isso que não tem resposta, né? E, por fim, o mito teria essa possibilidade de formalização da experiência analítica, né? Como um modelo de matematização da sua estrutura, e arriscaria colocar isso no texto, eu trabalhei isso mais detalhadamente, como que primeiro modelo quaternário, com um elemento heterogêneo aos demais, ele de alguma forma traria a ideia de um metamodelo, né, para uma série de esquemas que o Lacan vai analisar à frente. O Alfredo, enfim, trouxe inúmeras ótimas análises nesse sentido, mas a gente poderia pensar assim o modelo originário da coisa, o modelo mítico da coisa, né, mas chamo de metamodelo, talvez seja mais simpático. E, por fim, então, faria aqui uma esquematização, só para finalizar, né, uma tabela, que, bem, o campo da origem a gente teria para o Freud, o campo do endopsíquico, para o Lacan, o campo da linguagem. Na forma, ela seria inscrita numa leitura, numa via edipiana para o Freud. Para o Lacan, a gente teria aberturas muito maiores. Aí. O universal freudiano é um universal prescritivo, né, então... Para o Lacan, o que é universal no campo do mito é a sua estrutura. Na inscrição do discurso, e a gente poderia questionar isso, mas para o Freud, de alguma forma, esse endopsíquico, pensando o paciente que chega e como que ele vai, então, decantar isso, teria um endereçamento do indivíduo ao coletivo. Para o Lacan, é do campo do outro, né, essa inscrição do discurso, que é o próprio discurso. O que fundamentaria a lógica do mito, para o Freud, ele traz a leitura da Horda Primeva, né, então seria um fundamento experiencial de algo vivido num determinado momento, né, que teria então suas inscrições filogenéticas. Para o Lacan, a gente está falando aqui da ordem simbólica, né, e o valor epistemológico, para o Freud, uma descoberta de disposições inatas, né, para o Lacan, o que a gente poderia chamar de um valor epistemológico, a especificação da estrutura da linguagem. É isso, gente. Obrigado.
Obrigada, João. Vamos escutar agora a Silvana Salcons. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, yo por ahí tengo interferencias, por eso a veces. Bueno, el título del trabajo se llama El sujeto, las implicaciones de la propuesta de la solución del sujeto charlatán en el campo de la social. La Cámara de sus inicios es un programa que se articula la solución del sujeto. Dicha operatoria implica en la obra del autor varios puntos necesarios que ponen en horizonte la ética del psicoanálisis como crucial. Dicha ética implica intrínsecamente, en primer término, formalizar qué aporta de nuevo la obra de Freud y la experiencia del psicoanálisis que de ella se desprende. Silvana, não se escuta. Não escuta. Tá baixo o som. E corta. Mais despacito. Mais alto. Bueno, comienzo de nuevo. Entonces, la carne de sus inicios traza un programa que se articula a la subversión del sujeto. Dicha operatoria implica en la obra del autor varios puntos necesarios que ponen en el horizonte la ética del psicoanálisis como crucial. Dicha ética implica intrínsecamente, en primer término, formalizar que aporta de nuevo la obra de Freud y la experiencia del psicoanálisis que de ella se desprende. ¿Se escucha? Más o menos. Más o menos. A mí me suenan como hay micrófonos abiertos. Muito baixo. ¿No consegue? Veamos si hay alguna pregunta y si no... Sí. Entonces, passo a palavra para vocês. Alguma pergunta, comentários, questões? Eu tenho o jogo do Brasil daqui a pouco. Tenho que não posso perder. Alguma pergunta? Marinês, alguma pergunta para João? João, alguma pergunta para Marinês? Eu teria. Então, por favor. Peraí, deixa eu voltar aqui, senão fico me ouvindo no eco. Então, Marinês, eu lembro de quando me aproximei da Mary Strathern, né, do Gênero da Dádiva. Eu acho interessante essa ideia, né, do parentesco como processo e das pessoas que vão se transformando nas relações, né, algo muito próximo do que a gente tem aqui numa vertente mais próxima da antropologia, no perspectivismo ameríndio, né, quando a gente tem a teoria do Eduardo Viveiros de Castro, Manuela Carneiro da Cunha. Então, um desenvolvimento que vai, assim, na mesma época, né, de um conjunto de críticas na antropologia a um pouco fechado, né, um pouco limitado, digamos assim. Mas aí o que eu ia te perguntar, né, bem, as relações definem as pessoas, mas é interessante que isso não faz com que a gente abra a mão da ideia de estrutura, né? Aí que eu ia te perguntar, ou abrimos mão, porque às vezes nesse conjunto de antropologias pós-estruturalistas vem uma leitura deleuziana, por vezes, né, que prescinde de uma chave estrutural. Eu queria te perguntar como é que difícil. Ahí tengo audio.
¿sí? Es cierto lo que sí, Stratton es feminista y se la categoriza como posmodernista, también la encontré categorizada así. Yo no la he podido todavía estudiar con profundidad, pero sí, creo que no trabaja. No trabaja ni Schneider tampoco con la idea de estructura, y menos Needham, que es el referente de Lacan, a quien siguen Stratton y Schneider. Pero lo interesante es que ellos lo que cuestionan de Lévi-Strauss es el universalismo, porque claro, Lévi-Strauss y después incluso Héritier, que lo sucedió en el cargo a Lévi-Strauss, una de las principales discípulas de Lévi-Strauss, admiten que el parentesco es una suerte de interpretación cultural de datos biológicos. Y me parecieron interesantes estos autores de la antropología cultural porque desconocen toda ligazón entre la categoría de parentesco, que en sí misma cuestionan como tal, porque dice que el parentesco está implicado con otras dimensiones ajenas que se consideran ajenas al parentesco en la antropología clásica. Y no dependería en absoluto de ningún dato biológico. Por eso a Schneider lo toman Butler, por ejemplo, que trabajan con estudios de género para poder pensar el parentesco en parejas gays o trans o familias, para pensar el problema de adopción, la reproducción asistida, porque lo que trae de interesante Stratton es que se formulan a partir de los años 90, 2000, donde se empieza a reivindicar la categoría del parentesco de nuevo en los estudios de parentesco, porque está progresando todo lo que es la tecnología médica, ¿no? La reproducción asistida, el alquiler de úteros, incluso los trabajos sobre clonación. Las preguntas que empiezan a aparecer es qué es una madre, ¿no? Y qué es lo natural. Y es muy interesante porque son preguntas que nosotros podemos levantar en nuestros analizantes, así como Lacan trabajó el que es una mujer, ahora puede ser que es una madre la que aporta el óvulo, la madre adoptiva. Hay un concepto muy interesante de Stratton que es, ella lo toma prestado de un abogado que en un juicio en donde la madre que portó el hijo, ¿no? La portadora, para una pareja adoptante, ¿se entiende? El útero, lo reivindica como suyo y lo lleva a los tribunales. Entonces, el abogado de los padres adoptivos lo que esgrime como argumento para sostener que el hijo no es de quien lo engendró, sino de quienes lo adoptaron, los concibieron, es lo que los concibieron mentalmente, el concepto de propiedad intelectual. Ellos lo pensaron, ¿no? Es muy interesante, porque ahí está el hijo concebido, supongamos, a nivel del deseo antes que naciera como ser biológico. Por eso yo la rescaté a esta, pero no a esta exponente de los estudios de parentesco, pero no trabaja, obviamente, con la noción de estructura, ni trabaja topología, porque la noción de individual, que después de Les levanta también, pero en otro sentido, termina siendo una noción que sigue distinguiendo exterior e interior, y no, evidentemente no toma el concepto de éxtimo de Lacan. Pero estoy de acuerdo con vos, no, Lacan no es que abandone la perspectiva estructural de Lévi-Strauss para nada cuando toma Needham, pero lo que le interesa es cuestionar al parentesco desde el mito de Edipo, me parece, ¿no? Y rescatar lo que justamente Lévi-Strauss es el mito individual, ¿no? En este caso, Lacan lo considera en el 77 como la langue en su estructura de parentesco, que es específica de cada caso.
específica de cada caso. Ningún mito universal al estilo de Edipo explicaría nada. Así que me parece que coincidimos en los trabajos, me parece. Hasta donde pude entender, ¿no? Porque yo de portugués, nada. No sé si responde más o menos a tu pregunta. Bueno, volví a ver, ¿se escucha ahí? Se escucha. ¿Se escucha Sí, mejor? sí. Mucho mejor, buenísimo. Si hay que apagar la cámara, la apago. A ver. Ahora está bien. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, decíamos hace un momento, voy a tratar de resumir un poco, bueno, en el planteo de la subversión, Lacan pone en el centro a la ética, ¿no? Para poder pensar qué es lo que aporta la obra de Freud como nuevo, ¿no? Entonces, Lacan va a trabajar en el seminario 7 que dedica a la ética, ¿no? Los obstáculos que él ve en función de lo que aparece en la obra freudiana, ¿no? Para rescatar los efectos que tiene el descubrimiento freudiano. Bueno, lo va primeramente a articular, ¿no? Al sentimiento de culpa. Dice en la ética del psicoanálisis. Asimismo, no se mide aún quizás suficiente afuera el carácter exorbitante de la instancia del sentimiento de culpa, que actúa sin que el sujeto lo sepa. Lo que se presenta bajo el aspecto masivo del sentimiento de culpa inconsciente es lo que creí necesario este año examinar en más detalle y articularlo de modo tal que sea evidente la originalidad, la revolución del pensamiento que implica el efecto de la experiencia freudiana en lo concerniente al dominio de la ética. Es a partir del sentimiento de culpa anudado al término del deseo en Freud, en tanto el inconsciente es un pensamiento que se impone sin que el hablante ser lo sepa, que se introduce una nueva ética. Dice Lacan, la experiencia moral como tal, a saber la referencia a la función, coloca al hombre en cierta relación con su propia acción, que no es sencillamente la de una ley articulada, sino también la de una dirección, una tendencia en suma, un bien al que convoca engendrando un ideal de conducta. Todo esto también constituye, hablando estrictamente, la dimensión ética y se sitúa más allá del mandamiento, es decir, más allá de lo que puede presentarse con un sentimiento de obligación. Si hay algo que el análisis indicó es realmente más allá del sentimiento de obligación en sentido estricto, la importancia, la omnipresencia del sentimiento de culpa. Esta faices desagradable de la experiencia moral tiende a ser eludida por ciertas tendencias internas de la reflexión ética. Ciertamente, si no formamos parte de quienes intentan amortiguarla, desdibujarla, atenuarla, es porque instantáneamente nos vemos remitidos a ella por nuestra experiencia. Sin embargo, el análisis sigue siendo la experiencia que volvió a dar al máximo su importancia a la función fecunda del deseo como tal, hasta el punto de que puede decirse que en la articulación teórica de Freud, en suma, la génesis de la dimensión moral arraiga tan solo en el deseo mismo. Se trata así de poder argumentar la novedad que instaura a partir de articular la dimensión moral arraigada en el deseo mismo, ¿no? Quizá la cuestión no será correctamente percibida, dice Lacan, en su verdadero relieve, hasta comparar el punto que nos ha colocado nuestra visión del término deseo con la que se articula, por ejemplo, en la obra de Aristóteles, cuando éste habla de la ética. Le otorgaremos un lugar importante, ya que, bueno, la referencia de Freud también es a Aristóteles. Hay en su obra dos puntos que nos muestran como todo un registro del deseo, es situado por él literalmente fuera del campo de la moral. Para Aristóteles, en efecto, no hay problema ético tratándose de ciertos tipos de deseos. Ahora bien, esos deseos a los que se refiere son nada menos que los términos promovidos al primer plano de nuestra experiencia. Un campo muy grande, lo que constituye para nosotros el cuerpo de los deseos sexuales, es clasificado lisa y llanamente por Aristóteles en la dimensión de las anomalías monstruosas. Utiliza en relación a ellos el término de la bestialidad. Es decir, para Aristóteles queda el deseo relegado a la bestialidad y
digamos, la moral queda relegada al campo, vamos a ver, de lo social, ¿no? ¿Por qué? Si consideramos, por otro lado, que el conjunto de la moral de Aristóteles no ha perdido para nada su actividad en la moral ética, en la moral teórica, se mide así exactamente en este punto la subversión que entraña una experiencia a la nuestra, que puede transformar esta formulación en algo sorprendente. La disyunción que se presenta entre el orden moral y el deseo bestial en la ética aristotélica participa de un sistema de ideas que se sostiene en la hipótesis de la naturaleza del hombre. Siguiendo a Schelling, este sistema de ideas implica el supuesto de un egoísmo constituyente, propio, natural e inalterable del hombre. Existe un cálculo natural, innato, que tiende al interés propio, que es presocial y antisocial. Dice Marshall Schelling. Nuestra antropología nativa se ha aferrado tenazmente a las opiniones sombrías de los sofistas sobre la naturaleza humana y regresado a ellas una y otra vez, abocada particularmente a su propio bien e impulsada una competencia brutal con sus compañeros. Esta es la bestia con la que debe enfrentarse la cultura, muy frecuentemente sin éxito. ¿Qué posibilidad tendría la cultura si fuera solo un conjunto de asuntos locales, variables, de creencias y costumbres en comparación con las posiciones conductuales que estaban arraigados en la especie y en los imperativos de cada individuo? Las cosas justas y las cosas correctas se caracterizan por una diversidad tan grande, dice Aristóteles, que llegan a parecer bien por costumbre y no por naturaleza. Aristóteles, dice, no era sofista, por supuesto, pero era un gran admirador de lo natural, de su autenticidad o incluso de su legitimidad. De ahí su percepción, compartida por muchos, de la diferencia cultural como evidencia de un agente simplemente humano en contraste con la autodeterminación de las cosas naturales. Esta disyunción, que implica relegar el deseo a lo animal y la moral a la relación social como relación propia del hombre, constituye el nacimiento del hombre a partir de la ley moral que se instaura en lo social. Así, existe una distinción entre las cosas naturales y la diferencia cultural, donde hay una gran diferencia entre la bestialidad, que pertenece al orden de la animalidad, y el orden del hombre a partir de lo social. Dice Lacan que con la obra freudiana se produce un deslizamiento, un cambio de actitud en la cuestión moral como tal. En Aristóteles el problema se vendía en el del soberano bien. Deberemos medir por qué le importa acentuar el problema del placer, de la función que ocupa desde siempre en la economía mental de la ética. Esto es algo que precisamente no podemos eludir en tanto es el punto de referencia de la teoría freudiana. En relación a este bien, hay en Aristóteles una disciplina de la felicidad, muestra los caminos por los que piensa conducir a cualquiera que lo siga en su problemática y que en cada una de las vertientes de la actividad posible del hombre realizan una función de la virtud. Esta virtud se obtiene por una mesote, que está lejos de ser tan solo un justo medio, un proceso ligado al principio de la evitación de todo exceso, sino que debe permitir al hombre elegir aquello que razonablemente puede hacerlo, realizarse en su bien. Así para Aristóteles, por medio de lo racional del hombre, que la inclinación natural de los deseos es frenada. Pero para hacerlo es necesario un entrenamiento, es por medio de la sociedad que se lo logra. En ese sentido, el paso del animal al hombre se produce por lo social. Es a partir de esta necesariedad que el campo moral se instaura en una ética para Aristóteles, fundada en un ideal del bien, ya que el hombre en sociedad, por medio del adiestramiento, tiende al bien supremo de la felicidad. Dice Lacan, la esencia misma del inconsciente se inscribe en otro registro que aquel en que la ética, Aristóteles mismo acentúa con un juego de palabras. Eso. Hay matices extremadamente sutiles que pueden centrarse en el término de carácter. La ética en Aristóteles es una ciencia del carácter, formación del carácter, dinámica de los hábitos, más aún, acción dirigida a los hábitos, al adiestramiento, a la educación. Es decir, para Aristóteles, digamos, lo humano comienza a partir de la relación social en la sociedad, en la ciudad, el propone. Continúa Lacan en la página 32 del seminario 7. Algo en todo caso que tiene hasta cierto grado en común con todas las otras éticas
se desprenderán de la ética aristotélica, que implica referirse a un orden. ¿Cómo es? El hombre entra a un orden, como el hombre en su naturaleza animal entra a un orden. Este orden se presenta primero como ciencia, existencia. Ciencia de lo que debe hacerse, orden no cuestionado que define la norma de cierto carácter. Ethos. Se plantea entonces el problema del modo en que este orden puede ser establecido en el sujeto. Ese es todo el problema que instaura Lacan en toda la ética. ¿A qué orden nos referimos? Dice, ¿cómo en el sujeto puede obtenerse la adecuación que lo hará entrar en ese orden y someterse a él? El establecimiento del ethos es planteado como diferenciando al ser vivo del ser innato, inerte. Como lo señala Aristóteles, por más que lancen una piedra al aire, esta no adquiere el hábito de su trayectoria, mientras que el hombre adquiere el hábito. Este es el ethos. Y este ethos se trata de obtenerlo conforme al ethos, es decir, un orden que hay que reunir en la perspectiva lógica de Aristóteles. Que Aristóteles lo supone a partir de un soberano bien. Punto de inserción, de atadura, de convergencia donde el orden particular se unifica en un conocimiento más universal. Donde la ética desemboca en una política y más allá en una imitación del orden cósmico. Para Freud, la regulación de este orden se impone en el organismo, a través de la instancia reguladora de su yo, al postular la relación a la realidad a través de la dialéctica del principio de realidad y el principio de placer, conformando así la realidad psíquica para el hombre. Plantea una similar lógica que en Aristóteles, en juego a través de, por un lado, la tendencia al placer, este principio de inercia que el individuo no puede controlar, sus tendencias, que debe ser regulado por el principio de realidad para sostener un equilibrio a partir de una instancia moral que se interpone por la interdicción del incesto como una de las tendencias funcionales que se generan en el organismo. Así el superyo implica la articulación del deseo en el campo de la moral. Se sitúa dentro del individuo como instancia moral. Ya la instancia moral no implica lo externo directamente, sino la realidad psíquica, algo se impone al sujeto mismo. Hay una puesta en relación del deseo en articulación con la moral como parte constitutiva de una particularidad que sigue siendo individual. Un movimiento que pasa de situar la concepción aristotélica de lo propio del hombre a partir de una sociogénesis, el desarrollo del hombre en lo social, a otra que introduce en relación al deseo una psicogénesis, el desarrollo individual del aparato psíquico, en función de lo particular. Pero se queda en este punto debido a las paradojas que plantean estos dos polos de la realidad social y la realidad psíquica, que permite un desarrollo individual, la racionalidad a partir de lo social y la razón que le impone en el imperativo moral del superyo. Pero eso hay que ir más allá de esto, porque, dice Lacan, esta génesis del superyo, veremos no solamente una psicogénesis y una sociogénesis. A decir verdad, es imposible articularla ateniéndose respecto a ella simplemente al registro de las necesidades colectivas. Algo se impone allí, cuya instancia se dirige de la pura y simple necesidad social. Esto es aquello cuya dimensión intento aquí permitirles individualizar bajo el registro de la relación, del significante y de la ley del discurso. Es aquello cuyo término debemos conservar en su autonomía si queremos poder situar de modo riguroso nuestra experiencia. Aquí sin duda la distinción entre cultura y la sociedad implica algo que puede considerarse nuevo. En este deslizamiento de la oposición naturaleza-cultura que se plantea en Aristóteles, a la que cultura implica y queda transformada en la cuestión de lo social, a la oposición sociedad-cultura que aparece, digamos, en los textos freudianos, pero que no se termina a desarrollar, el orden de lo simbólico para Lacan se impone. La referencia de Freud al organismo y la oposición primero obstaculiza la novedad del psicoanálisis como tal. Es necesaria la división entre cultura y sociedad.
para instaurar otro orden que no sea del orden del mito sobre todo de la naturaleza del hombre. En Aristóteles el mito de la naturaleza nos centra en el lugar del bien como ideal y la relación. En Freud el mito de la horda primitiva como origen de la cultura, como principio que ordena la realidad. Este orden simbólico, que lo articulamos a la ley, es distinto, opera en el orden del lenguaje, opera para constituir al sujeto. Lo simbólico, en tanto ley, ordena la realidad a partir del campo del discurso del otro. Campo que tiene, que tiene por efecto un sujeto, entonces se opera a partir de las leyes del significado. Así es la función del sujeto, en unción con el campo del otro, es la inversión que entraña nuestra experiencia, que pone en su lugar en el centro una medida, inconmensurable, una medida finita que se llama deseo. Para Lacan el imperativo de la ley moral, al introducir otro orden, que se ordena a partir de las categorías fundamentales de lo simbólico, lo imaginario y lo real, es efecto de lo simbólico en cuanto tal. Dice, es que la ley moral, el mandamiento moral, la presencia de la instancia moral, es aquello por lo cual en nuestra actividad, en tanto que estructurada por lo simbólico, se presentifica lo real. Lo real como tal, el peso de lo real. Esta tesis implica que hablar de real a propósito de la ley moral parece cuestionar el valor de lo que integramos comúnmente bajo el vocablo de lo ideal. Pues lo que puede constituirse al alcance de esta mira reside justamente en el sentido que se ve en el orden de las categorías que lo enseño en función de nuestra práctica analista a ese término real. Se produce la relación de lo real a partir de una verdad particular, el sujeto de la cadena de significantes de la cual es efecto. En este sentido, el orden que se instaura a partir de Lacan implica una verdad particular. Forma de articulación con que la encontramos en cada uno. Podemos volver a encontrarla siempre nueva, la misma in opus. Es en la medida en que se presenta para cada uno en una especificidad íntima, con un carácter de Wunsch imperioso. Ese Wunsch lo encontramos en su carácter particular, irreductible, como una modificación que supone como única normativización la bien experiencia última de la que brota y a partir de la cual se conserva en la profundidad del sujeto bajo una forma irreductible. El Wunsch no tiene el carácter de una ley universal, sino por el contrario el de la ley más particular. Incluso si es universal, en que esta particularidad se encuentra en cada uno de los seres humanos. Lo encontramos bajo una forma con el carácter de un pensamiento librado al deseo considerado como la realidad. Así se plantea la introducción del otro como lugar donde se plantea la existencia para el sujeto en una nueva forma de concebir la existencia. Es a partir de la creación de lo simbólico, de un objeto en lo real, por medio de la cadena significante, que se instaura la realidad, objeto articulado en esta instancia como un recorrido de la marca del significante en relación a la demanda del otro. Este objeto, el deseo, opera como un vacío que permite al sujeto encontrar objetos en el orden de la realidad que se junta. Es decir, se plantea como necesario, ¿no? Hay un corrimiento que permite en Freud el pasar de la idea de la naturaleza, ¿no?, del hombre, ¿no?, donde la naturaleza del hombre impone en la ética aristotélica dejar la moral del lado de lo social, ¿no? Con Freud, al poder estatuir esa unión del deseo con la moral, de algo que se impone el imperativo categórico, ¿no?, del super-yo, implica, ¿no?, un ordenamiento que en Freud sigue estando, digamos, a nivel del orden de lo social,
pero de lo particular lo ingresa al organismo, al individuo biológico, ¿no? Como una instancia interna que permite, ¿no?, la realidad psíquica. En esta polaridad entre naturaleza y la cultura que encontramos en Freud a partir de la ley del incesto, Lacan retoma la necesariedad de poder decir, ¿no?, de poder separar, a partir de Lévi-Strauss, ¿no?, esta cuestión de lo que implica la división entre la sociedad y la cultura desde otro lugar, ¿no?, desde el campo de lo simbólico, que instaura en este sentido algo que va más allá del cuerpo biológico, ¿no?, y que ya no centra al deseo ni en el campo de lo bestial, ni en relación aún bien en lo moral, está en lo social. Bueno, en ese sentido, si Julián puede presentar el cuadro que le mandé. No se puede, me dicen. Bueno, lo explicamos. Entonces, la ética en el lugar de Aristóteles queda la ética Nicómaco, como en relación a la naturaleza y la virtud moral como lazo social. En Lacan se subvierte la ética del psicoanálisis, el deseo y su interpretación, ¿no? Me dicen que tenemos que ir cortando, disculpen. Bueno, la propuesta en general es, bueno, poder articular estos movimientos, estos corrimientos articulados a partir, bueno, de empezar a pensar algunos autores como en la sociología, ¿no?, articulados a la antropología. No llegué por tiempo de cuestiones personales a presentar a los autores, pero son Durkheim, Mauss para la sociología, y bueno, también para la antropología, bueno, Schelling, Lévi-Strauss y otros. Bueno, corto acá que me están pidiendo de cosas. Muitas graças, Silvana. Infelizmente não vamos ter mais tempo, né, para perguntas, vamos ter que encerrar a mesa, tá? Passar para a mesa 5 agora.